Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy de los puntos 931 al 933. Tienen como título Consagración y Misión. Anunciar al Rey que viene. Con estos 3 puntos terminamos tanto la parte referida a la vida consagrada como el artículo del credo de Creo en la Iglesia. Concluimos esa parte del Creo en la Iglesia. Podremos comenzar a partir del próximo día con la fe que profesa el credo sobre la comunión de los santos. Pues bien, dice el primero de los puntos, el 931. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio de Dios y se entrega al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración, pero ya por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. Bien, el primero de los puntos, pues, habla de una consagración, de un estado de consagración a Dios que manifiesta a Cristo, muestra al Espíritu Santo. Ese sería quizás un punto importante, ¿no?, para que insistamos. Es decir, en la vida consagrada es para alabanza de la Trinidad. Para alabanza de la Trinidad. Juan Pablo II en Vita Consecrata pues insiste mucho en esto. La vida consagrada, la vida del religioso, no puede entenderse sino para alabanza de la Trinidad. En primer lugar, como iniciativa de Dios Padre, que, como dice el Evangelio de San Juan, atrae hacia sí, a sus criaturas. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Dice en Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. La vida consagrada es una manifestación clara de ello. Ha sido una iniciativa de Dios Padre, que nadie piense que los religiosos y los consagrados están ahí porque ha salido de ellos esa iniciativa, porque se les ha ocurrido irse pues a un convento o a un instituto o lo que sea. No es así. La iniciativa es de Dios Padre, que tiene un amor especial a una criatura suya y le encomienda una misión especial. Y respondiendo, ¿no?, pues a esta invitación, acompañada por una atracción interior, ¿no?, pues que se llama vocación, ¿no? Uno ha sentido una vocación. ¿Qué quiere decir? Ha sentido una atracción especial. La persona llamada se confía al amor de Dios, que le quiere, le llama a un servicio exclusivo y a una consagración total. Por lo tanto, en primer lugar, la vida consagrada proclama, manifiesta delante del mundo la experiencia del amor gratuito de Dios o la grandeza de Dios. Dicho de otra forma, creo que muchas personas pueden llegar a conocer qué grande es Dios y qué grande es su amor y su llamada al ver a las personas consagradas. Muchos pueden llegar a hacer la siguiente deducción: ¿cómo será Dios para que unos hijos le respondan de esta forma? Es una buena reflexión, ¿no? De la misma manera que muchas veces nos ocurre pues que no comprendemos lo que es el pecado hasta que no vemos a Cristo en la cruz muriendo por el perdón de los pecados, y uno deduce qué grave será el pecado para que Cristo muera en la cruz para perdonarnos. Eso del pecado tiene que tener más gravedad de lo que nos pensábamos. De lo contrario, Jesús pues no hubiese tenido no hubiese buscado una forma tan cruenta, ¿no?, para perdonarnos los pecados, para redimirnos de los pecados. Uno deduce eso. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Uno dice, qué grande debe de ser Dios, qué grande debe ser su amor, ¿no?, para que unas personas le respondan de esa forma, para que esa joven haya entrado en un convento de clausura, ¿no?, que muchas veces igual eso, por ejemplo, le impacta a la gente, ¿no?
trabajo y esa joven ha renunciado pues al ejercicio de su libertad y de muchas cosas, ¿no? Y va a estar encerrada en esas 4 paredes, ¿no? Pero ¿cómo será esa llamada que ha recibido? ¿Cómo será ese amor de Dios Padre para que esa persona le responda de esa forma? Esa es una primera reflexión. O sea, la vida consagrada pues manifiesta la iniciativa de Dios Padre. Manifiesta que es un amor gratuito, que es un amor gratuito el de Dios hacia todos nosotros. Porque claro, nosotros cuando vemos pues he puesto el caso, ¿no?, de esa joven que va a un convento de clausura, pensamos, ¡jo, qué gran sacrificio que ha hecho!, ¿no? Y posiblemente esa joven nos diría, no, qué gran sacrificio, ¿no? Qué don tan grande me ha hecho Dios, qué regalo tan grande. Es decir, allí donde nosotros, igual exteriormente, vemos una faceta, pues la vida consagrada nos manifiesta que es mucho mayor el don que nuestra respuesta, que nuestro sacrificio. ¿Que exige sacrificio? Sí, claro, pero el sacrificio es proporcional al don. Nosotros no seríamos capaces de hacer ningún sacrificio, ninguna renuncia, ¿no? Tan pobres somos si no fuese porque hemos sido bendecidos con un don superior, ¿no? O sea que se está aquí subrayando, ¿no?, la experiencia del amor gratuito de Dios. Dios ama gratuitamente. Y ama de tal forma que Él mismo nos da el don de responderle. Hasta tal punto, ¿no?, se remarca este aspecto, que la vida consagrada es una iniciativa de Dios, ¿no?, de Dios Padre, que Santo Tomás de Aquino habla de que la respuesta proporcionada, ¿no?, de una persona consagrada a una llamada de un amor tan incondicional es equiparable, dice Santo Tomás de Aquino, a un auténtico holocausto. ¿Qué quiere decir esto de holocausto? Pues bueno, digamos que había distintos sacrificios, ¿no?, en el Antiguo Testamento, sacrificios en los que uno ofrecía a Dios una cosa en el altar y una vez de haberla ofrecido, pues bueno, pues ya se quedaba con ella, se quedaba con ella. Imaginaos pues que uno, pues yo qué sé, que en las fiestas patronales, pues ofrece en el altar pues los productos del campo, ¿no? Los ofrece en el altar. Bien, pero después de que se termina la ceremonia, pues esos productos se cogen y se reparten y se comen entre todos, ¿no? Pero el holocausto era no que el sacrificio que se ofrecía a Dios no era para ofrecerlo y luego quedártelo tú, sino que allí mismo se quemaba y se ofrecía a Dios como para no volver a tomarnos nosotros lo que se había ofrecido para Dios. Ese era el sacrificio del holocausto. Bien, pues pone este ejemplo para entender cómo es el sacrificio o sea, la ofrenda, mejor dicho, de la persona consagrada. Porque todos estamos ofrecidos a Dios, entendámonos, todos. Pero Santo Tomás dice que es un sacrificio de holocausto porque no es un ofrecimiento para luego ser utilizado según nuestra iniciativa, sino que es un ofrecimiento para consumirse plenamente, ¿no?, al servicio de esa llamada de Dios en la vida consagrada. Hay una diferencia, ¿no? Una diferencia que es que una cosa es ofrecer a Dios pues una ofrenda concreta y material, una cosa es ofrecer a Dios nuestras cosas y otra cosa es ofrecernos a nosotros mismos. La vida consagrada, a través de los 3 votos, en pobreza, castidad y obediencia, remarca mucho que lo principal es ofrecernos nosotros a Dios. No tanto ofrecer cosas a Dios, sino ofrecernos nosotros. La vida religiosa remarca que cuando hacemos una ofrenda de una cosa concreta a Dios, de una limosna o de un sacrificio, tendrá valor en tanto y cuanto sea reflejo de mi entrega personal. De poco sirve entregarle a Dios cosas, ofrecerle promesas, ofrecerle votos, ¿no?, si eso no es expresión de una entrega personal. Porque, ojo, a veces puede ocurrir que seamos también engañados por el tentador y ofrezcamos cosas a Dios para callar nuestra conciencia en vez de ofrecernos a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, la ofrenda más perfecta es la ofrenda del holocausto que decía Santo Tomás de Aquino. Es decir, no ofrecer
algo que sustituya a mi ofrecimiento personal, sino ofrecernos nosotros personalmente. Este es, por lo tanto, el sentido, ¿no? El sentido absoluto. Acordaros de que cuando Jesús había la costumbre que en el Antiguo Testamento, pues el primogénito era ofrecido en el templo. Jesús es presentado en el templo y una vez que había sido ofrecido en el templo, pues se rescataba, o sea, todo primogénito tenía que ser ofrecido y para el servicio de Dios en el templo. Una vez que era ofrecido, bueno, pues digamos que se hacía de una manera simbólica porque luego era rescatado ese primogénito por sus padres y a cambio de ello, a cambio del primogénito, se dejaban allí 2 tórtolas o 2 pichones, según queriendo simbolizar que habíamos ofrecido simbólicamente al primogénito, aunque luego le rescatábamos a cambio de un sacrificio de unos animales. Bien, pues la vida consagrada es esa ofrenda de auténtico holocausto. Bien, y si decimos que este punto del catecismo pues habla de cómo el consagrado manifiesta a Cristo y también muestra al Espíritu Santo, tenemos que completar lo anterior. Una vez que hemos dicho que la vida consagrada es iniciativa de Dios Padre, hay que decir que es el seguimiento a Jesucristo, Y Juan Pablo II, en ese documento de Vita Consecrata, vida consagrada, remarca que el Hijo Jesucristo es el camino que conduce al Padre y que orienta toda nuestra existencia, y especialmente en la vida religiosa así se manifiesta, ¿no? Haciendo un vivo icono, una viva presencia de aquellas palabras de Pablo, que considera que todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, ante lo cual no duda en tener todas las cosas por basura para ganar a Cristo, dice en Filipenses 3:8. ¿Qué quiere decir? Pues que la vida consagrada es una clara manifestación de que Cristo es el camino y de que comparando con Él todas las cosas de este mundo pues se eclipsan, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su gloria, ¿no? Y todos los demás se os dará por añadidura. La vida religiosa es un faro encendido ante el mundo que manifiesta esta primacía de Cristo como camino. Ante él todas las criaturas palidecen, ¿no? Quedan en penumbra. Lo más bello de este mundo es Jesucristo. Lo más bello de este mundo no son las criaturas, sino el autor de las criaturas, Y bueno, pues es un peligro continuo el que tenemos, ¿no? El quedarnos en el signo y no llegar al significado, el quedarnos en las criaturas y no llegar al Creador. Entonces, la vida religiosa, la vida consagrada, está continuamente subrayando, ¿no?, este aspecto. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, digamos que aquí se está subrayando que Cristo es el camino con el que, dice aquí Juan Pablo II, el consagrado se conforma con Él. El deseo explícito de una total conformación con Él. La palabra conformación no se refiere a conformarse, resignarse, no, sino se refiere a conformarse, que Cristo sea nuestra forma, que Cristo sea mi estilo, que mi vida tome la forma de la vida de Jesucristo. Eso significa conformarse, tomar la forma de Cristo, con Cristo. Los 3 consejos evangélicos se convierten en un estado de vida en el consagrado: pobreza, castidad y obediencia, por el que uno toma la forma de la vida de Cristo. O sea que no solamente Dios es el fin de la vida consagrada, es también el camino. El camino de Cristo es el del consagrado. El camino de pobre, casto y obediente es el camino del consagrado. Toma su misma forma. Y finalmente hay que añadir que somos consagrados por el Espíritu Santo, por iniciativa de Dios Padre, siguiendo a Cristo como forma de nuestra consagración y consagrados por el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que manifiesta este último aspecto? Pues manifiesta que toda la existencia cristiana está llamada
pues también a revelar la belleza de Dios en el Espíritu Santo. Acordaros de aquel pasaje de la transfiguración, ¿no? Donde Pedro, Santiago y Juan vieron el rostro glorioso de Cristo, ¿no? Vieron la gloria de Dios y dijeron, qué hermoso es estar aquí. Bien, pues ese estado manifiesta también la hermosura de Dios, esa contemplación que Dios ofrece en la vida consagrada, es una manifestación de la hermosura de Dios. Dios no solo es verdadero, también es bueno, pero además es también bello. Hay tres dimensiones de la realidad, ¿no? Lo verdadero, lo bueno y lo bello. Bueno, pues acordémonos de esto. Dice aquí Juan Pablo II, con intuición profunda los padres de la Iglesia han calificado este camino espiritual de la vida consagrada como filocalia, es decir, como amor por la belleza divina, que es irradiación de la divina bondad. La persona que por el poder del Espíritu Santo es conducida progresivamente a la plena configuración con Cristo, refleja en sí misma un rayo de luz inaccesible, un rayo de luz bello, ¿no?, que emana de Dios. Es decir, que la vida consagrada está llamada a reflejar también la hermosura de Dios. Qué hermoso es estar aquí, qué bello es el rostro de Dios. El consagrado tiene una tarea importante, ¿no? Ver cómo se refleja la belleza, la bondad de Dios. No solo que Dios es verdadero, no solo que nos espera una vida eterna, no solo que este mundo es pasajero, no, también la belleza de Dios. ¿Eso cómo puede hacerlo? Pues la única manera que puede hacerlo es siendo santo, viviendo en santidad. Es esa santidad, la santidad es hermosa, la santidad es bella. Cuando uno ve pues la vida de los santos, dice que qué hermoso es Dios, qué grande es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios para haber suscitado, ¿no?, pues esta vocación tan hermosa. Es un atractivo muy grande el que puede llegar a ejercer en este mundo el consagrado. Un atractivo muy grande, porque, por ejemplo, el materialismo de este mundo es tan asfixiante que realmente agobia, ¿no?, a las personas que tienen un mínimo de sensibilidad y llegan a hastiarse de la fealdad, ¿no?, de este mundo que en su materialismo y en su sensualidad, etcétera, ¿no?, pues pretende tener una especie de pensamiento único, ¿no? Y cuando uno ve a una persona que ha sido llamada por Dios para ser un faro encendido, ¿no?, pues uno ve una belleza, la belleza de los dones de Dios reflejadas en unos rostros determinados, en esos rostros de esas personas consagradas. Así pues, como dice Juan Pablo II, el consagrado está llamado a reflejar, por el poder del Espíritu Santo, el poder de la belleza divina. Dice el texto de aquel momento de la transfiguración, el momento Tabor, que el rostro de Cristo, el de Moisés y el de Elías, resplandecían, y era un rostro bello, un rostro que resplandecía ante el mundo. Esa también es una dimensión de la vida consagrada, no ser reflejo de la belleza de Dios, de la hermosura de Dios, ¿no?, en un mundo que es afiado con frecuencia como consecuencia de nuestro pecado. Bien, lo meditamos brevemente y damos un paso más enseguida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo.